bien. Invitamos a la testera, a la doctora Verónica, para que ponga la temática de género respecto al derecho penal. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí, veo muchos jóvenes, muchas damas, muchos varones. Es muy lindo que hayan participado en este seminario. Quiero que lo tomen este seminario, si bien es académico, pero que se lleven algo aprendido el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es principalmente la violencia. La violencia a muchos les parece hablar, medio que les causa un ruidito, ¿no?, en el oído. A unos les gusta hablar de lo que es el tema, a otros no. El día de hoy vamos a ver que la violencia en contra de las mujeres, de los niños, de las niñas, afecta a la sociedad. Pero nosotros tenemos que trabajar, es como un triángulo. Tenemos que trabajar desde la familia, desde la escuela y desde el Estado. ¿Por qué decimos desde la familia? Porque la familia le da esos valores a ese niño desde pequeñito. Nosotros a veces como mujeres, como mamás, como hermanas, podemos ver que le decimos muchas veces al niño, no hagas eso porque eso es cosa de niñas. O les decimos a los varoncitos, no hagas eso porque es cosita de varoncitos. Entonces estamos haciendo estructuras, estamos haciendo conductas y estamos educando de esa manera. Esto tenemos que empezar a cambiar. Los varones pueden hacer muchas cosas, las mujeres también podemos hacer muchas cosas. Entonces, hagamos eso en el reconocimiento de la igualdad, el respeto. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces se dan casos de violencia contra las mujeres, pero muchas de ellas no denuncian, porque esa violencia lo viven entre cuatro paredes. Es tan difícil para una mujer hablar de una violencia, y cuando nosotros como abogados, como funcionarios públicos, escuchamos un hecho de violencia y atendemos un hecho de violencia, tenemos que tomar en cuenta que esa mujer ha tenido que romper tantas estructuras, tantos mitos para ir a denunciar. Entonces démosle una mano, ayudemos a que se le haga justicia. Muchos de ustedes sé que son estudiantes, otros ya a punto de egresar y otros tal vez ya abogados. Entonces, este tema de la violencia es tan difícil. Ustedes imagínense un círculo, y ese es el círculo de la violencia. El círculo de la violencia tiene tres momentos. Ustedes pueden imaginar una tensión, donde el varón o la persona que va a generar la agresión empieza a insultar a una persona. Después vamos al siguiente, donde ya viene la agresión física. Y esa agresión física puede empezar por empujones, pellizcones, jalones, y después viene ya la época de reconciliación. El agresor pide perdón, pide disculpas y refiere que nunca más lo va a hacer. Y nuevamente viene ese círculo, pero ya se repite este círculo, pero ya con más agresión. Después ya viene la tensión, viene la agresión y nuevamente el pedir perdón. Muchas veces incluso esta persona puede ponerse de rodillas, traerles flores, traerles peluches, regalos. Y esa forma piensan muchas veces que va a cambiar. Y la mujer tiene la esperanza de que esta persona va a cambiar. Pero ¿qué pasa? No cambia. En muchas ocasiones no cambia.
sí puede cambiar. Yo tengo la convicción de que sí puede cambiar si esta persona tiene terapia psicológica. Pero si no tiene terapia psicológica, este círculo de la violencia va a crecer más y más y más y más y más hasta llegar a un continuum del terror que refiere, ¿no? Que puede llegar incluso a un caso de feminicidio. Cuando hablamos de feminicidio, es la muerte violenta de las mujeres. Pero, ¿cómo ustedes pueden identificar a una mujer que sufre violencia? Ustedes dirán, pero es difícil, medio que si pasa entre las cuatro paredes no cuenta nadie. ¿Y cómo lo vamos a saber? Muchas de ellas que eran joviales, alegres, que se vestían pues bien bonitas, de repente empiezan a decaer. Ya no se visten como antes, ya no salen con las amigas. ¿Por qué vas donde tu amiga? ¿Por qué vas donde el familiar? Empiezan a prohibirles, empiezan a aislarles, porque este es el aislamiento que sufren las mujeres. Empiezan a aislarles, ya no van donde la familia, y si van, ¿por qué has ido tanto? ¿Por qué te has tardado tanto? Y la mujer, que era tan alegre, empieza incluso a decaer, se vuelve más flaquita, ya no tiene hambre, ya no tiene apetito. Esa mujer alegre empieza a perder esa alegría. Y de repente aparece con un moretón y le refieren, ¿qué pasó? Me caí. Y nuevamente pasa un tiempo y otro moretón. ¿Y qué pasó? Nuevamente me caí, me choqué, me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, esos signos de alarma ustedes tienen que tomar en cuenta para identificar a una mujer que está sufriendo violencia. Pero más aún, tiene que llamarnos la atención aquella víctima que sufre una violencia extrema, puesto que tiene otros indicios incluso, que ustedes tienen que estar muy alertas ante los hechos de violencia. Por ejemplo, aquella mujer que duerme vestida, porque sabe que su esposo va a llegar en estado de ebriedad y de repente la va a agredir. Entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? Va a estar en constante alerta. Y el agresor va a cambiar de manera repentina. Ustedes pueden ver que está de repente alegre y de repente se pone furioso. No la deja salir, le controla, le pide las contraseñas, puede ser de diferentes, ahora ya tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, ¿no ven? Pues a veces van de cositas tan sutiles y van creciendo más y más. Estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta. El día de hoy yo he traído 2 videitos, pero sin embargo no se los puede ver porque ha habido un problema técnico, pero sí me gustaría que escuchen algunas versiones que dicen las víctimas, ¿no? Pero en este caso son víctimas que han sufrido ya un hecho de violencia, pero ya no están ellas para contarlo, sino están sus familiares. Y a veces la violencia contra las mujeres es tan terrible, es bien difícil para una mamá, para una hermana, decir que bueno, que cuando uno pierde un papá es huérfano, ¿no? O mamá es huérfano o huérfana. Pero cuando uno pierde a una hija, ¿qué se le dice? ¿Hay nombre? No hay nombre. Y este videito, no se los vamos a pasar tal vez por Facebook, porque creo que están transmitiendo por Facebook. Hace referencia no se escucha, pero vamos a pasarlo por Facebook para que ustedes lo puedan ver. Es un videito donde muchas mamás, muchos hermanos, papás cuentan cómo es que ha pasado, qué es lo que sienten después de que han perdido un familiar. Entonces, estos temas de prevención son muy importantes para que ustedes vayan considerando y evitemos más hechos de violencia. Nosotros desde la Fiscalía ya trabajamos sobre hechos. Trabajamos sobre un hecho concreto que ya ha pasado, pero siempre también vemos que se tiene que trabajar en la prevención, aspecto que muchas veces no lo hace. Se tiene que prevenir desde la familia, educando en el respeto, en la igualdad. Se tiene que trabajar en el colegio, poniendo en la currícula escolar. Se tiene que trabajar en la universidad, tocando temas de género, desestructurando esas conductas, esas estructuras que nos han hecho creer desde niños que no podemos hacer, que nosotros no podemos, pero que en realidad sí podemos. Tenemos los derechos, tenemos las capacidades. Entonces es bien difícil para una mamá, para una hermana, vivir estos hechos de violencia.
Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar la prevención. Si nosotros trabajamos en la prevención, desde la familia, en el colegio, en la universidad, yo les aseguro que nuestra sociedad va a cambiar. El trabajo que estamos realizando es desde el 2009. Pero miren, 2009 hasta ahora, ya estamos en 2029, ya son 11 años de trabajo. Antes no se sabía qué era el feminicidio. ¿Qué era el feminicidio? Pues es feminicidio. Y si hay feminicidio, ¿por qué no hay homicidio? Decían, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora si ustedes dicen que es feminicidio, es la muerte violenta de una mujer. Entonces hemos avanzado en eso. Las mujeres tienen derechos, sí, tienen derechos, tienen los mismos derechos que los varones. No significa que desconozcamos sus derechos de ellos, pero estamos en una desigualdad. Entonces, para tener una igualdad, tenemos que trabajar, tanto hombres como mujeres, educando a nuestros hijos en valores, en la universidad y en la misma profesión. Hubiera sido bonito que compartamos estos videos. Este es un videito donde una mamá cuenta qué es lo que siente. Su hija estaba embarazada y de repente apareció colgada en un lugar, en una de las gradas. Y aparentemente se habría suicidado, pero en realidad luego de la investigación se demuestra que no era un suicidio, sino que era un feminicidio. Entonces, la vida es tan difícil para las familias que sufren este tipo de violencias, pero creo que sí se puede trabajar en la prevención. También otro aspecto, ustedes saben que el Ministerio Público es el defensor de los intereses generales de la sociedad en su rol de proceso penal acusatorio. Ha profundizado y ha cambiado las estructuras, y nosotros en la Fiscalía ya tenemos las fiscalías especializadas, es decir, fiscalías especializadas en delitos en razón de género y juvenil, pero también vemos delitos sexuales. Muchos de ustedes en la práctica seguramente dirán, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ven? Nosotros desde nuestra especializada vemos los delitos de violencia familiar o doméstica, vemos los delitos de abuso sexual, vemos delitos de violación, vemos delitos de violación infante, niña, niño, adolescente. Y los delitos sexuales contra los niños también es tan terrible que muchas veces los niños ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando, porque su papá, su mamá nunca se han atrevido a decirle que su cuerpo es sagrado, que nadie puede tocarlos. Y los niños cuando ya crecen se dan cuenta que habían sufrido un hecho de violación, y cuando ya son jóvenes, adultos, recién se dan cuenta. Pero este hecho afecta tanto a los niños, a los jóvenes, que repercute en su vida. Entonces, nosotros trabajamos con estos hechos de violencia familiar o doméstica y delitos sexuales, y también vemos narcotráfico. Tenemos la Fiscalía especializada en la Ciudad de La Paz, como en la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto tienen 10 fiscales, en la Ciudad de La Paz estamos con 12 fiscales que vemos todos estos temas. La posición que ha tenido el Ministerio Público desde nuestro fiscal general y nuestro fiscal departamental es darle una justicia más humana. Estamos buscando que los fiscales sean más conscientes de lo que están haciendo, de lo que se está trabajando, porque nosotros trabajamos con vidas humanas, no trabajamos con casos. Es un hecho que le ha pasado a alguien en realidad. Y el trabajo ha sido tan arduo, no solamente de nosotros, sino este trabajo ha venido de años, de los movimientos sociales, de los que han pedido un reconocimiento. Por eso tenemos los tratados y convenios internacionales. Por eso podemos decir que ha habido una reforma de la Constitución, y en la reforma de la Constitución se han incorporado artículos específicos que protegen a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los grupos vulnerables. Y así está establecido en el artículo 15, en el artículo 410, donde reconoce tratados y convenios internacionales. Y estos tratados y convenios internacionales son la Belén do Pará y la CEDAW. La Belén do Pará, en su artículo 7, ¿qué refiere? Que los Estados partes tienen la obligación de luchar contra toda forma de violencia física, psicológica y sexual. Y nosotros estamos trabajando en ese aspecto. Estamos aplicando lo que son los estándares internacionales. Estos estándares internacionales son emitidos
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se ven casos específicos y estas sentencias que van dictando se aplica también en nuestro Estado. Entonces tenemos que tomar en cuenta las sentencias incluso constitucionales que ya tenemos a nivel nacional. Tenemos la sentencia 17, tenemos la sentencia 19, que favorece a las víctimas, que obliga a los administradores de justicia que juzguen con una visión de género. Entonces, todos estos temas tienen que ser tomados en cuenta por ustedes, puesto que el reconocimiento de los derechos de las mujeres no ha sido así nomás. Ha tenido que pasar por diferentes etapas, incluso a nivel Bolivia. En Bolivia existen muchas regiones. Algunos, no sé si conocen los yungas, ¿no? Hay mujeres afrobolivianas. Pero también existe la discriminación. Algunas son afrobolivianas, pero además son indígenas. Pero además son mujeres. Imagínense qué tipo de discriminación sufren. Tenemos que luchar contra toda forma de discriminación. Tenemos que luchar principalmente por el reconocimiento de nuestros derechos. No es fácil. Para muchas mujeres no es fácil, es bien difícil. Pero estos seminarios que se están organizando van a ayudar justamente para concientizar y ayudar y a reconocer los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Porque piensen que este hecho incluso puede ser un familiar, que esperemos que no, ¿no? Puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu hija. Entonces pensemos en ese reconocimiento de los derechos de las mujeres. Bueno, esos son principalmente los temas que me ha tocado hablar con relación a la violencia. Esperemos que les haya quedado claro. Hubiera sido bonito proyectar los videos que he traído, pero va a ser seguramente en otra oportunidad que vamos a poderlos proyectar. Pero sí me gustaría que se lleven este tema. El círculo de la violencia para las mujeres es bien difícil romper. Este círculo de la violencia tiene dependencias emocionales, dependencias sexuales y dependencias económicas. Este círculo de la violencia que les he referido, ¿por qué le digo emocional? Porque esa mujer se ha enamorado de esa persona, de su agresor. Se ha enamorado de su primera pareja. Hay una dependencia sexual, ¿por qué? Porque ha sido su primera persona que ha conocido, su primera pareja. Y a veces hay una dependencia económica, y esa dependencia económica, han debido escuchar seguramente muchas veces, no puedo dejarlo porque ¿quién va a pagar la deuda? Tengo hijos. ¿Y cómo rompemos esas dependencias? Esas dependencias es bien difícil romper para una mujer. Y eso se tiene que trabajar con la terapia psicológica. Sería bueno que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, emita sus políticas para poner a trabajo, capacitar a las mujeres que sufren violencia y las pueda incluir dentro de los trabajos que ofrecen. Entonces, este círculo de la violencia, como ustedes han visto, se puede romper, pero para eso necesita la ayuda. Y cuando ustedes vean a su lado una mujer que sufre violencia, tengan en cuenta que ella tiene que romper todos estos mitos, todas estas dependencias, todos estos aspectos para decir sufro violencia. Pero además que este trabajo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha tenido que pasar por muchas etapas. Y así se ha logrado lo que son las reformas a nivel nacional con la Ley 348. En la Constitución Política del Estado se han reconocido los tratados y convenios internacionales y estamos todavía en la lucha de que exista un reconocimiento hacia las mujeres. Bueno, ese es el tema principal que hemos visto. También llévense y tomen en cuenta que el feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ese es el continuum del terror, es el final de toda esa violencia que han sufrido y que ha llevado a la muerte y que causa tanto dolor en las familias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Continuando con la temática de derecho penal,
Invitamos al doctor Orlando Rojas para que pueda hacer la exposición del tema que es. Estimadísimos compañeros, estudiantes de la Universidad Pública del Alto, a nuestros distinguidos panelistas, amigos todos. Para hablar del tema que nos ocupa, que es la violencia de género, violencia contra las mujeres, debemos hacer una retrospectiva histórica de cómo surge esta problemática, en principio en la conformación del órgano judicial y cómo se viene reestructurando las viejas prácticas con las reformas que pretenden implementarse. Ustedes entenderán que antes de 1982 no existía un órgano judicial propiamente dicho. No existía un sistema de justicia imparcial, independiente, aunque actualmente puede tener algunos tipos de cuestionamientos dependiendo de la tendencia política a la cual sean afines. Pero hay algo indiscutible. El tema justicia siempre fue un problema. Desde 1982 se ve que veníamos arrastrando prácticas coloniales. Si ustedes ven la conformación de los juzgados, verán que en su estructura no ha cambiado desde que yo tengo uso de razón, desde que estoy con ustedes como estudiantes. Un juez, un secretario, un auxiliar, un oficial de diligencias. Obviamente en materia penal se ha cambiado antes por la centralización, ahora por la gestora de procesos. Pero este problema de la justicia ya se vio caóticamente reclamado por el pueblo y en 1992 los partidos de gobierno deciden hacer un pacto. MNR, ADN, MIR, estos viejos partidos que la mayoría de ustedes no deben conocer, la mayoría los ven muy jóvenes. Y en 1994 deciden realizar reformas constitucionales creando instituciones que para hoy nosotros no podemos concebir una democracia sin ellas, como son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Constitucional, como ustedes ya conocerán, lleva el control concentrado de la constitucionalidad de las normas, guardián supremo de la Constitución. El Consejo de la Magistratura es el ente administrativo disciplinario del órgano judicial que se encarga de controlar a los jueces para que cumplan adecuadamente sus funciones, y antes de la creación de la DAP llevaba el control administrativo y financiero del órgano judicial. Y la Defensor del Pueblo, como ustedes entenderán, aquella encargada de poder velar, resguardar los abusos que cometía el Estado contra los ciudadanos. Ahora, ¿por qué es tan importante estas instituciones? El problema de la violencia de género no es un tema que atañe simplemente al ámbito penal. Es un problema de orden estructural. ¿Por qué digo que es un problema de orden estructural? Como la distinguida doctora Miranda lo señaló, la violencia es el resultado de ¿qué? De un sistema patriarcal, machista, que predomina en una sociedad. No existirían estos problemas de la violencia contra las mujeres si no viviéramos en un sistema patriarcal. ¿Por qué debe haber un deber reforzado del Estado de protección hacia las mujeres? Porque les consideran un sector vulnerable de la sociedad. ¿Y por qué considerarle sector vulnerable de la sociedad? ¿Alguien se ha puesto a pensar que las mujeres tal vez no son tan capaces como los hombres y debemos resguardarlas reforzadamente por el Estado? No, ese es un pensamiento machista. ¿Por qué existe un deber reforzado? Porque históricamente, porque vivimos en un sistema patriarcal, hemos sistematizado formas
de discriminación en contra de las mujeres que no nos damos cuenta y que han menoscabado sus vidas para que no puedan lograr sus objetivos. Existen varios ejemplos en la vida cotidiana. El mismo hecho de ver a una mujer que conduce un minibús, ya hace 10 años sería inconcebible, ahora no produce tanta extrañeza, pero aún vemos como algunos hombres señalan que cómo una mujer podría estar dedicándose al transporte público. Como verán, son apreciaciones de carácter subjetivo que fueron creadas a través de concepciones que fueron implementadas por la sociedad a través de nuestras familias, que nos dieron una determinada forma de pensar. En consecuencia, no es que las mujeres son más débiles o son menos capaces, sino que existe un sistema patriarcal que está en contra de ellas. Reconocerlo es una primera parte del problema. Es por eso que se implementa o se crea la Ley 348. Ahora, ¿ustedes conocen el porqué de la implementación de la Ley 348? Fue a consecuencia de un hecho trágico. Fue a consecuencia de la muerte de Analí Huaycho, una periodista que murió en manos de su pareja sentimental, esposo o ex esposo. Y el hecho trágico es que lo hizo frente a su hijo. Y hasta ese momento no entendíamos cómo poder ingresar a la esfera familiar a través de una ley que trate de reglamentar este tipo de acciones que cometían los hombres. Porque antes de la ley 348, evidentemente había una ley de violencia familiar que se veía en el ámbito familiar, que eran competentes los jueces de familia, pero que no tenía graves consecuencias. Antes se consideraba que los problemas de índole familiar eran índoles de orden privado, y solo si existía grave lesión en la mujer, recién pasaba a ser un aspecto de orden público, lo cual es una aberración. ¿Por qué? Porque estábamos naturalizando el hecho de que el hombre tenía el derecho de agredir a la mujer como forma correctiva de conducta, de ciertas conductas que cometían. Ahora, hay casos dramáticos y que han sucedido actualmente. No recuerdo el nombre, ustedes tal vez me ayudarán. Una mujer víctima de violencia constante fue asesinada por su pareja y al momento de consumar el hecho, se suicida y deja una nota señalando que todo es culpa de las feministas. ¿Por qué? Porque antes de ellas las mujeres hacían caso y no eran un problema para los hombres. ¿Pueden creer que en pleno siglo XX, con todas las reformas que han existido, con toda la propaganda institucional que se hace, existan ciudadanos que sigan pensando de esta manera? Es inconcebible, pero esto es a consecuencia ¿de qué? Del sistema patriarcal en que vivimos actualmente. Pero, ¿cómo podemos poner una solución a este tipo de problemas? En el hecho de que las mujeres se empoderen, en establecer que ellas tienen el mismo nivel de capacidad en lo laboral, familiar, profesional, para poder realizar las mismas actividades que los hombres. Y los hombres debemos entender que nosotros no somos superiores a ellas. Pero es una construcción social que no lleva un periodo de gobierno, son varios años, y debe haber un deseo y una política estatal, evidentemente, para este cometido. Ahora, las reformas que se realizan son importantes, por eso el aspecto histórico es vital,
para que no podamos volver a ingresar en los mismos errores que constantemente ingresamos en la promulgación de normas. El año 2009, con la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue por demás aprobada por gran mayoría de la población, en un 60%, que en alguna medida tenía alguna oposición por los sectores opositores, digamos, para la redundancia, pero hay algo que debe rescatarse de esta Constitución, es garantista, y hace esta separación de el por qué debemos entender que existen desigualdades en nuestro Estado, a diferencia de la Constitución de 1994, que consideraba que todos los ciudadanos éramos iguales, mujeres, niños, hombres, y no lo somos, en realidad no lo somos. El pensar que todos somos iguales es entender que hemos sido creados homogéneamente y que tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, y eso no es evidente. Debemos tratar a las personas como son, en desigualdad. Por eso hay este deber reforzado de protección a la mujer, porque históricamente siempre fue relegada. Y para que en algún momento estén en la paridad con los hombres, debemos dar mayor fomento a ellas, mayores niveles de protección, para que en algún momento histórico se encuentren en las mismas condiciones y podamos debatir sin ningún tipo de desigualdad. El artículo 15 de la Constitución Política del Estado establece precisamente este aspecto. Si bien garantiza a las personas una vida libre de violencia, pero señala taxativamente que debe darse una protección reforzada hacia las mujeres. Este problema, como ustedes denotarán, no acabó ahí. Tampoco se acabó la violencia como con la promulgación de la Ley 348. Y ahora hablemos específicamente del tema del feminicidio. Ustedes saben que en Bolivia cada 3 días muere una mujer asesinada por ser mujer. Ahora, ¿por qué la diferencia del feminicidio con el asesinato? Y debemos reconocer que somos una de las pocas legislaciones que hace esta diferenciación. Porque si vamos al derecho comparado, por ejemplo, en Europa no está reconocido el delito de feminicidio como tal. Pero ¿por qué en Latinoamérica sí se lo hace? Porque reconocemos históricamente de que hay diferencias de las mujeres con relación a los hombres, de que hay ciertos niveles de vulnerabilidad de estas personas, de estos grupos, especialmente de las niñas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el asesinato y el feminicidio? El feminicidio básicamente se considera como un delito de odio. ¿Por qué de odio? Porque en el asesinato matas a una persona con alevosía, premeditación, ventaja, lo has planeado, deseabas hacerlo. Pero lo haces indistintamente sea hombre o mujer. Puede haber una causal patrimonial o de otra índole. Pero en el delito de feminicidio básicamente se diferencia porque por la condición de mujer que tenía esa persona has llegado a cometer el delito que cometiste. Un ejemplo para darles es que yo, enterada que mi esposa me engañó con un hombre, decido asesinarla. ¿Por qué? Porque yo me siento humillado como varón. Porque ¿cómo un hombre puede ser engañado por una mujer? Ahí se destruye todas las creencias patriarcales que tenía esa persona y se destruye estructuralmente su vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces la mato por esa condición de mujer y porque me he engañado por ser mi pareja.
Porque ¿qué diferencia existe en que la mujer engañe o el hombre engañe? No debe haber ningún tipo de diferencia, ¿verdad? Por eso es un crimen de odio y se la mata por esa condición de mujer. O sea, se configura el delito por asesinar a una persona por esa condición de mujer. Ahora, debemos ver algunos otros aspectos. ¿Cómo podemos reducir los feminicidios? La mayoría de las personas tienen la vieja creencia que las mujeres buscan ser víctimas. Uno, por la forma de pensar, por la forma de vestir, de las creencias que tiene. Y esto es un error. No se va a reducir los índices de violencia contra las mujeres ni de los delitos de feminicidio haciendo cambiar a las mujeres de forma de pensar. Ellas tienen la libertad de pensar como quieran. Lo que tiene que cambiar son los niveles de educación que tiene cada nivel, cada estado, y los niveles de oportunidades económicas. Porque la mayoría del sometimiento de las mujeres, especialmente en Bolivia, es por el carácter económico, como nos señala la doctora Miranda. Como han tenido toda una vida de desventajas, no han tenido la capacidad de formarse para poder ser independientes. No estoy hablando en este nivel de ustedes como universitarias o universitarios. Estoy hablando de niveles de población en extrema pobreza, donde la dependencia al hombre es extrema. Entonces debemos otorgar mayores oportunidades con el fin de que estos índices bajen y se les dé esa oportunidad para que puedan desarrollar sus vidas independientemente si están acompañadas o no de un hombre. Ahora, en lo que respecta a la problemática judicial, de acuerdo a la Fundación Construir, en un cuadro que publicó hace 2 semanas sobre el estado situacional de la justicia en Bolivia, se pudo evidenciar que el 43% de las denuncias que llegan al Ministerio Público son por violencia familiar o doméstica. En cantidad, son 30.824 denuncias que llegan al año. De estas, ¿cuántas merecen sentencia? Menos, creo yo, del 5%, de un total del 100% de las denuncias que presentan. ¿Eso debido a qué? A las recargadas labores que cuentan las fiscalías especializadas en esta rama. Conversando con la doctora Miranda, me señaló, por ejemplo, que aquí en La Paz contamos con 10 fiscales de violencia de género, en contra de violencia de género. ¿Ustedes consideran que para La Paz, que prácticamente tiene más de 1 millón de habitantes, es suficiente esta cantidad de fiscales? Y evidentemente, si la carga, de acuerdo a los propios cuadros del Ministerio Público, en cuanto a las denuncias, al 43% corresponde a delitos de violencia intrafamiliar, ¿no debería aumentarse de esta misma manera la cantidad de fiscales? Es por ello que también es inhumano que estos fiscales que están en esta unidad puedan conocer todas las causas y darles un debido diligenciamiento. Ahora, es deber del Estado dar a las instituciones los suficientes recursos económicos, financieros y humanos para poder llevar a cabo las investigaciones respecto de estos delitos. Porque ¿qué sucede si hay una mujer que rompe todos estos mitos, todas estas barreras estructurales de la sociedad, que llega al sistema de justicia? No encuentra una respuesta, porque no se diligencia adecuadamente las investigaciones respecto a la denuncia que se ha presentado. Ahora, ustedes me dirán, es obligación del fiscal realizar las investigaciones, pero es humanamente imposible hacerlo.
¿cuántas causas podrá resolver en un día? Además, ya, digamos que el fiscal es un superfiscal. Lo vamos a poner en consideración de los jueces. ¿Cuántos jueces de violencia familiar contamos en La Paz? Contamos con 5. Y jueces de sentencia contamos con 1. Con un juez de sentencia para el 43% de las denuncias que presenta de la carga del Ministerio Público. Supuestamente el 43% de los procesos penales instaurados. Y solo contamos con un juez de sentencia. El Tribunal Departamental de Justicia ha visto ya esta problemática y ha conversado con el Consejo de la Magistratura para que incrementemos los niveles, el número de jueces de sentencia. Pero, como denotarán, no hay una respuesta estructural del Estado respecto de las problemáticas que estamos viendo hoy. Es por ello, como dijo nuestro estimado doctor Foronda, ustedes van a ser las nuevas autoridades, van a estar en niveles de decisión que puedan mejorar estos aparatos que contamos para resguardar los derechos de las mujeres. Ahora, no es que nos estén haciendo un favor el Estado, es su obligación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero contra México, estableció que todos los estados tienen la obligación de diligenciamiento de las causas de violencia contra las mujeres, y no es justificativo el señalar que no cuentan con los recursos económicos ni humanos para realizar las investigaciones. Y por ejemplo, en el caso MZ contra Bolivia, donde se llegó a un acuerdo amistoso, el Estado boliviano se comprometió a dar capacitación a las autoridades judiciales para vencer este sesgo de género con el cual estaban juzgando. Es por ello que también existen normas que se han implementado, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que hacen notar al juez lo que les dije anteriormente, que nos encontramos en niveles de desigualdad entre hombres y mujeres y debe existir un deber reforzado de protección de las mujeres. Ese es un breve pantallazo respecto de la problemática que existe a nivel Tribunal de Justicia. Muchas gracias a todos por la atención. Aplaudir, estás durmiendo. Bien, para finalizar con este seminario, invitamos al doctor Juan Campero para que pueda exponer De la violencia, 348. Muy buenas noches, queridos asistentes a este plenario. Agradecer a la Universidad Pública del Alto por la invitación. Y bueno, habiendo escuchado al representante del Ministerio Público como a representante del órgano judicial, ya todos nosotros sabemos quienes presentan una denuncia, quienes presentan por un feminicidio, por un homicidio, por un asesinato, por una estafa. El órgano judicial juzga, pero hay un tema muy importante. ¿Qué pasa después con el sentenciado? Nos hemos puesto a pensar alguna vez qué pasa con aquel que lo sentencian a 30 años sin derecho a indulto, aquel que lo sentencias a 5 años, a 10 años, a 20 años, qué pasa dentro de la realidad carcelaria, por ejemplo. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de la ejecución de la Ley 2298, la Ley de Ejecución Penal, que magníficamente nuestros colegas han hablado con suma precisión y puntualidad con relación al procedimiento como tal. Ustedes mejor y están todavía fresquitos en el procedimiento como tal. La querella, la denuncia, la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la de juicio y en este caso tenemos que ver la de ejecución. El juez sentencia a 30 años por el delito que hemos hablado hace un momento, por ejemplo, de feminicidio. 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué quiere decir 30 años sin derecho a perdón? No tiene derecho a tener perdón alguno porque ha cometido un delito totalmente grave. Nuestras cárceles lastimosamente no tienen las condiciones para poder recibir a estos privados de libertad que han cometido y han caído en desgracia.
Y yo les pregunto a ustedes, un privado de libertad, sea sentenciado a 30 años, sea sentenciado a 1 año, a días multa, o sea sentenciado con prestación de trabajo, ¿ha perdido todos sus derechos? El único derecho que ha perdido un privado de libertad es ese gran derecho que nosotros tenemos, como es la libertad. Los demás derechos siguen siendo intactos para él. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, pero ustedes dirán, bueno, ha quitado la vida a otra persona, pero estamos en un estado de derecho, viene una sanción y obviamente tiene esos derechos consagrados. Por eso hay las salidas médicas, por eso existe el tema del extramuro, por eso existe la libertad condicional, por eso existen diferentes beneficios carcelarios de los cuales hoy vamos a tocar. Por ejemplo, aquel que haya cometido el delito de feminicidio, 30 años sin derecho a indulto, ¿puede salir antes de los 30 años? Sin derecho a indulto, sin derecho a perdón, ¿podrá salir antes de los 30 años? ¿Podrá gozar de un beneficio? Sí. ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no, quiénes dan más, quiénes dan menos? Unos dirán no, porque es sin derecho a perdón. Pero la ley 2298, tanto el Código de Procedimiento Penal, establece que sí puede tener un beneficio, que es la libertad condicional, cumpliendo las 2/3 partes de la condena, es decir, de 30 años haber cumplido 20 años y un día. ¿Sí? Ese caso me ha tocado justamente a mí llevar con el expresidente Luis García Meza Tejada, cuando todo el mundo decía que en su momento él no podía tener derecho absolutamente a nada. Sentenciado el 21 de abril de 1993, capturado en el Brasil en marzo de 1994 y traído a Chonchocoro el 21 de marzo de 1995. Y la historia, cómo nos hace venir hasta estos tiempos, que en su momento se había cumplido los 20 años y un día y podía acceder. Ha sido todo un mito, porque decían que una persona de 30 años sin derecho a indulto tenía que cumplir los 30 años y podrirse en la cárcel como establece la norma, ¿verdad? Cumplir una sanción. Puede obtener una persona con la máxima pena de nuestro país, que son los 30 años sin derecho a indulto, puede obtener un beneficio carcelario, como es la libertad condicional. 3 requisitos que tiene que cumplir por esta parte: haber cumplido las 2/3 partes de la condena, estar en la 4ª clasificación correspondiente y obviamente tener los informes correspondientes de buena conducta, de haber estudiado, de haber aportado algo dentro del régimen penitenciario, dentro del penal donde está, porque uno no va solamente a vacacionar ahí el tiempo que está. Cuando estudias, cuando trabajas, carpintería, computación, inglés, otros han salido profesionales, inclusive abogados, estando en la cárcel. Como un ex militar, el doctor Justiniano, por ejemplo, que ha caído por la 1008 y ha estudiado Derecho allí y salió abogado. Y ese era el abogado de Arce Gómez, por si acaso. Entonces, podía haber tenido, y uno se podía preparar dentro de las cárceles como tal. En este caso, ustedes han debido escuchar, en el caso de Santos Ramírez, que estaba en juzgados y cumpliendo su condena. Estaba de procurador de los demás reos, salía, realizaba su trabajo y en las noches tenía que volver. Lo que se llama también el extramuro, que podía cumplir su condena saliendo. Pero para salir, por ejemplo, uno tiene que portarse bien dentro del penal. Es como en el cuartel, ¿no? No tiene que ser vicioso. Pero ahí está el problema radicado en nuestra realidad carcelaria, que una persona, por haber cometido un error, por haber caído en desgracia, entra a la cárcel y sale más delincuente. ¿Por qué? Porque lastimosamente, yo lo voy a decir siempre con todo el respeto para justamente nuestras autoridades, tanto fiscales como del orden judicial, hay que cumplir la ley, obviamente,
Si la ley dice que ha matado a alguien, ha robado, ha estafado, lo que sea, muy bien. Pero el día de hoy lo que tenemos que ver es que no todo se soluciona con la cárcel. Porque lastimosamente, y esta es una experiencia totalmente fresca hace 2 semanas, en una celda vivían 4. En una celda de 3x3, 4 personas. ¿Sí? 4. Ahora solamente son 3. Porque lastimosamente, entre bebidas, entre otras cosas, lo eliminaron a 1. ¿Hasta dónde más los podemos meter a la cárcel a ellos? ¿A dónde más? Régimen penitenciario, como la reinserción social, establece que si una persona privada de su libertad está privada, debería reinsertarse a través de las evaluaciones periódicas. Primera clasificación, segunda, tercera, cuarta clasificación. Entrevistas con el privado de libertad. Por ejemplo, que esta persona haya realizado diferentes estudios, no haya tenido castigos ni sanciones, haya realizado diferentes actos dentro del penal, en beneficio justamente del penal, y como premio, por ejemplo, se le dice ya a usted que más o menos está reinsertado en sociedad, puede usted volver a la sociedad, vaya, estudie y luego vuelva acá. Es un medio, por ejemplo, de reinserción y lo que determina la ley 2298, ley de ejecución penal. Entonces, entrar a la cárcel no es solamente cumplir toda la condena, sino por portarte bien, por realizar actos académicos, de trabajo, técnicos, tú puedes terminar mucho más antes tu sentencia, pero eso no quiere decir que se te perdone la sentencia. Eso quiere decir que tú vas a salir, pero vas a seguir cumpliendo tu sentencia porque te va a dar el juez diferentes requisitos para que cumplas aquello. Por ejemplo, que no vuelvas a cometer pues otro delito, que no consumas bebidas alcohólicas, que no consumas drogas, que no tengas riñas y peleas, que no se te encuentre con arma blanca o arma de fuego, qué sé yo, que no seas reincidente. Mientras tanto estás en prueba. Y si esa prueba la fallas, vuelves pues a la cárcel. Si a uno de nuestros colegas lo sentencian a 2 años, ¿entrará a la cárcel? ¿Por qué no va a entrar? ¿Por qué no entraría? Son 2 años nomás, no es muy importante. En nuestra legislación actual, por ejemplo, existe, y para hacerla cortita, si te sentencian a 1, 2, 3 años, te dicen no hay cárcel. La norma dice que tienes que cumplir, si te sentencian a un día tienes que cumplirla, pero hay también beneficios antes que ingreses a la cárcel. El perdón judicial, ¿ustedes han escuchado? Cuando por primera vez has cometido un delito, cuando por primera vez te han sentenciado, cuando por primera vez has cometido un error en tu vida, porque todos somos seres humanos y podemos cometer errores que se van a significar y convertir en delitos, te pueden sentenciar a 1 o 2 años. La ley dice, por los tejimenejes que se puedan manejar, la cultura, la educación, la idiosincrasia, cuando directamente existe el perdón judicial. Te perdonan la ejecución de la pena, pero con condiciones también, pues señores. ¿Sí? Y si es más de 2 años, 2 años y medio, 3, ¿qué viene? ¿Perdón judicial? La suspensión condicional de la pena. Suspensión condicional. Está a condición la ejecución de esa pena. Ustedes como abogados van a tener este elemento principal. Su cliente es culpable. Todas las pruebas van contra él. ¿Y ustedes qué hacen para sacarlo inocente? Hay que charlar. Al padrino. Un aval del partido de gobierno, qué sé yo, una llamadita. ¿Qué hacemos? Tratamos de buscar inclusive la pena mínima, ¿verdad? Para que pueda beneficiarse con uno de estos beneficios.
Eres culpable, ya te van a condenar, pero buscaremos la pena mínima. Hablaremos con el Ministerio Público, veremos y daremos información al respecto. Que te den 1, 2 o 3 años y luego buscamos la forma de poder sacarte y vos no cumplir una pena privativa de libertad. Pero por ejemplo en casos de trata y tráfico donde la pena mínima es de 10 años, obviamente tiene que cumplir los 10 años. Estamos hablando de 2 a 3 años. En ese aspecto, nosotros tenemos que tener en cuenta, señores, que una vez el juez de ejecución libre el mandamiento de condena, te agarran, te meten a la cárcel, ¿y qué tiene que hacer el privado de libertad? ¿Entra tranquilo? ¿Le está esperando su cama, su celda, su TV, todo? No, ¿verdad? Tal vez le está esperando una golpiza. Y los que te están golpeando son los que te van a decir, te vamos a brindar seguridad, ¿no? Y si no tienes, bueno, dormirás en el pasillo, dormirás en la cocina, tendrás que pasar la negra los primeros 3 meses, así como en el cuartel, por esa parte. Luego serás ya un poquito más antiguo, estarás nivelado, te alquilarás, comprarás, pagarás en anticrético tu celda, qué sé yo. Para entrar necesitas plata. Si no tienes plata, pues vas a estar pasándola re mal, más allá de que ya hayas perdido tu libertad por esa parte. ¿Eso lo ve el Ministerio Público? ¿Lo ve el órgano judicial? ¿Lo ve el gobierno? ¿Lo ve alguna autoridad? Ninguna. Y creo que ustedes de cuarto, tercer, segundo año, cuando estén haciendo alguna tesis con relación a aquello, es un buen tema de tesis el tema de la realidad carcelaria en nuestro país. No tenemos una infraestructura, no tenemos una doctrina como tal de reinserción social de las cárceles como tal en nuestro país, y lastimosamente nuestras autoridades no tienen los medios ni tecnológicos ni infraestructura, como hace un rato hablábamos, guías fiscales para ver toda una ciudad cosmopolita como el país o como la ciudad de La Paz lo tiene, y peor aún nuestras cárceles, que en una celda de 3x3 estén viviendo 4 personas. Imagínense ustedes. Pero dirá, no están pues por palomitas blancas ahí adentro, ¿no? Sí, pero un momento empecé diciendo el rey, todos sus derechos están consagrados menos uno, y tienen absolutamente todo aquello. Entonces, el tema de ejecutar una sentencia tiene sus bemoles, no solamente sentenciarlo, sino es después, ¿qué pasa? ¿Ha cumplido su sentencia? Sí, como en una de 1008 que nosotros teníamos de un joven que cae en 1008 y que cumple con todos los requisitos para una libertad condicional, sale y después es reincidente. Pero como el Estado ya no le interesa, pues nadie va a denunciar mientras no haya una víctima, ¿verdad? Entonces esos temas también se tienen que tratar como sociedad. Nosotros en este momento tenemos papás, mamás, hermanos, hijos, hijas, que pueden ser víctimas, como pueden ser victimarios también. Este ámbito es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Cualquier momento podemos cometer un delito. Pero si tenemos una persona que está sentenciada, lo primero que tenemos que hacer es levantarle primero la moral como ser humano. Porque viene el tema de la depresión, luego de la depresión viene el tema del conocimiento y luego el que quiere salir a toda forma y costa por esa parte. ¿Qué es lo que regula, señores? La ley de ejecución penal regula el posterior a una sentencia condenatoria ejecutorial. Y para concluir, ¿dónde registramos esta sentencia ejecutoriada condenatoria que se nos presenta? En el registro que se llama el REHAP, en ese que te piden para tu trabajo, ¿no? Tienes que presentar tu REHAP, porque no tienes que tener antecedentes penales judiciales, tampoco declaratoria de rebeldía ni una suspensión condicional de la pena, porque si no, estás manchado, y estamos manchados dentro de la sociedad. Por eso no solamente es tener una sentencia implica de que tienes una mancha en toda tu investidura como ser humano.
Y esa mancha obviamente la puedes borrar. Y la ley nos permite hacerlo en los 8 o 3 años, dependiendo justamente del delito. Puedes eliminar y puedes borrar esos antecedentes penales judiciales con el transcurrir del tiempo por esa parte. Yo los invito a que ustedes puedan el día de mañana poder comprar la ley 2298. Es pequeñita. Les va a servir de mucho, porque esta establece que ustedes se puedan dedicar, por ejemplo, y esto no es marketing, pero se puedan dedicar a ver la realidad carcelaria y tener conocimiento pleno de cómo sacar a personas que están privadas de libertad, que ya han cumplido su pena, que pueden acogerse a un beneficio carcelario y que de manera efectiva puedan tener realmente todo lo que les corresponde, unirlos con su familia, reencontrarse con la misma sociedad, pero no volver a cometer un delito. Pero aquellos que son potencialmente violentos deben nomás purgar su pena, pero también debe tratárselos y el Estado debe tratarlos de manera bien, pero bien efectiva por esa parte. Ese va a ser su ámbito de trabajo de ustedes. Feminicidios, asesinatos, homicidios, robo, parricidios, desde estafas, desde amenazas. Y ojo, por ejemplo, ustedes pueden llegar a hacerlo sentenciar a su cliente a 1 año. Está bien, pero su cliente puede tener otro proceso más y lo sentencian por 2 años. ¿Puede acogerse por segunda vez a un perdón judicial? El perdón judicial es cuando tú has sido sentenciado por primera vez, ¿verdad? Estás gozando de un perdón judicial, pero te logran sentenciar por otro delito de 6 meses, 1 año, 2 años. Esa sí la tiene que cumplir porque ya tiene un perdón judicial y no puede tener 2. Entonces esos temas también ustedes tienen que verlo. Nuevamente los invito, la ley 2298 establece justamente aquello. Uno que tenga 2 sentencias, la segunda sí o sí la va a tener que cumplir, porque solamente una sola vez se puede obtener el perdón judicial. ¿Okay? Siempre invitados, siempre agradecidos para que ustedes puedan leer nuestro Código Penal, Procedimiento Penal, la Ley 2298, pero sobre todo la Constitución Política del Estado, para hacer entender a una sociedad como miembros del derecho, como miembros de lo que es la ciencia del derecho, que un privado de libertad lo único que ha perdido es su libertad y sus demás derechos están intactos, y que cualquier privado de libertad haya cometido el delito, crimen que tenga que cometer, necesita constitucionalmente la defensa de un abogado. Y si ustedes van a defender a un asesino, a un feminicida, a un infanticida, está bien, nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es aplicar la norma a todo boliviano y boliviana, sin distinción de raza, ni de sexo, ni de opinión, ni de religión. Es solamente nuestro trabajo que vamos a realizar y nadie también nos puede juzgar por aquello. Muchas gracias, mis estimados amigos, por su presencia y por escucharnos. Gracias.